El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y por supuesto de la Presidencia de la República. La temperatura en Bogotá es de 17 grados centígrados. Muchas noticias para hoy, por supuesto la más importante, el excelente nivel de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, dos aliados que fortalecieron sus relaciones el día anterior. Vamos con nuestros titulares, sean bienvenidos. Colombia y Estados Unidos se reafirman 200 años de relaciones como aliados y países hermanos que llegarán a un nuevo nivel. Una completa agenda de temas fue abordada por el presidente Duque y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Para el presidente Biden, Colombia es la piedra angular en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica. Anthony Blinken ratificó el buen momento de las relaciones binacionales y destacó acciones colombianas como la política migratoria y la lucha contra el narcotráfico. Un urgente llamado para materializar compromisos en mesa de donantes para crisis venezolana hizo el presidente Duque. El jefe de Estado encabezó el encuentro entre cancilleres de la región que se llevó a cabo en forma virtual. Colombia ha logrado atraer 32 billones de dólares en inversión extranjera. El gobierno confirmó el buen momento de la economía con las cifras de crecimiento reportadas por el DANE con corte a agosto de este año. El avance en el contrato con la farmacéutica Pfizer es del 97%, aseguró el Ministerio de Salud. Se sumó además un nuevo lote de los biológicos de este laboratorio que arribaron al país en las últimas horas. Transportadores de carga y sus familias recibirán por espacio de una semana la vacunación contra el COVID-19. Son 11 puntos instalados en 9 ciudades del país con el fin de atender a este sector especial de la sociedad. Usuarios del ICETEX podrán pagar su crédito de acuerdo con sus ingresos. Es un paso más en la transformación del ICETEX para garantizar acceso y permanencia de los estudiantes en la educación superior. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. 12 del día, 4 minutos en Colombia. Como decíamos en nuestros titulares, la noticia de gobierno del día, por supuesto, tiene que ver con el buen momento, el excelente momento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, luego del encuentro del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, aquí en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Anthony Blinken. Hablaron de temas muy importantes como la crisis migratoria, la política de paz con legalidad, la vacunación masiva contra el COVID-19, la crisis climática, la lucha contra las drogas, los temas de seguridad en la región y por supuesto la situación en Venezuela bajo la dictadura. Pronunciamientos muy importantes. Primero una declaración de los dos funcionarios, del presidente de la República y también del secretario de Estado, y luego hubo una conferencia de prensa con los medios de comunicación. El primer tema, por supuesto, Carlos Fernando, muy buenas tardes, bienvenido, el buen momento de las relaciones entre dos aliados. Eslobodan Daliana, seguidores de Casa de Nariño en línea, así es, un momento especial, se van a cumplir el año entrante 200 años de la relación binacional entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Duque, por supuesto, hizo este recorderis histórico. Estados Unidos reconoció a Colombia como el primer país luego de la independencia de España en 1822 y por supuesto la proyección, como lo dice el jefe de Estado y con esta completa agenda que trataron el presidente Duque y el secretario Blinken, es proyectarlo para otros 200 años de hermandad. Relación, como siempre lo ha dicho el presidente de la República, bipartidista y bicameral.
que desde hace unos 20 años ha tomado este carácter, trascendiendo colores, trascendiendo banderas políticas y por supuesto periodos de gobierno. Es una relación estatal como tal. El presidente Duque así lo expresó en este encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos. Estaremos el año entrante celebrando 200 años de relación bilateral, 200 años de una construcción que se ha hecho cada vez más fuerte y que en los últimos 20 años se solidifica también en algo que ha sido una alianza bipartidista, bicameral, también en los Estados Unidos. Yo le decía a usted que Colombia fue la primera excolonia española en ser reconocida como república por parte de los Estados Unidos en 1822. Y le decía también que en los últimos 30 años hemos podido enfrentar muchísimos retos y Colombia se encuentra en un gran progreso en muchos frentes, debido también al respaldo que hemos tenido los Estados Unidos. Estos 200 años de celebración son para mí el eje central también de una relación que tiene que seguir progresando hacia adelante. Y por supuesto el secretario de Estado de los Estados Unidos, D'Aliana, ratificó ese buen momento, ese excelente momento de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Así es, Slogan. Muy buenas tardes para usted, para toda nuestra audiencia y para nuestro compañero Carlos Fernando. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, como usted lo dice, ratificó ese buen momento de las relaciones binacionales entre ambas, como lo indica su nombre, entre estas dos naciones, dado que aseguró también que fue un enviado especial del presidente Biden, del presidente de los Estados Unidos, al ser considerado como un amigo y un aliado para esta nación. Veamos lo que dijo. El presidente Biden me pidió que viniera a Colombia hoy, en mi primer viaje como secretario de Estado, precisamente porque nosotros y él vemos en el presidente Duque un amigo muy importante para Estados Unidos. Lo valoramos y vemos en Colombia como uno de nuestros aliados más importantes para hacerle frente a los múltiples retos que enfrentan nuestras democracias en el hemisferio y más allá del hemisferio. El presidente Biden ha descrito a Colombia como la piedra angular en este hemisferio compartido y estamos convencidos de eso. Y el presidente me pidió que viajara a Colombia para reafirmar la gran importancia que le damos a la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y ese es el mensaje que tengo para ustedes. Crisis migratoria, punto importante del encuentro entre el presidente de los Estados, el presidente Iván Duque y el secretario de Estado de los Estados Unidos. El tema de la crisis migratoria, pues el presidente de la República agradeció toda la colaboración técnica y económica a Colombia para afrontar la crisis migratoria, como decimos, e hizo un llamado, también un recorderis a toda la comunidad internacional para que se materialicen los compromisos que fueron adquiridos en la llamada Mesa de Donantes. Esto dijo el mandatario de los colombianos sobre este tema. En Colombia hemos recibido unos 1,8 millones de migrantes venezolanos y también hemos creado un marco de política para hacerle frente a esta circunstancia tan complicada. Y yo debo expresar mi agradecimiento para con Estados Unidos porque desde el primer día Estados Unidos nos ha ayudado no solamente a definir la dimensión correcta, sino a sacar adelante políticas para hacerle frente a una situación tan compleja. Y también debo expresar la gratitud de que estas tarjetas EPT están siendo elaboradas y producidas con apoyo de Estados Unidos y también la atención que se le ha dado a muchos niños en zonas fronterizas ha recibido el apoyo de USAID. Pero yo creo que hay algo que debemos hacer y es hacerle un llamado a la comunidad internacional. Un estudio realizado por el Brookings Institution básicamente dice que cuando comparamos la situación en Venezuela con la crisis siria, vemos que los dineros asignados por la comunidad internacional por migrante ha sido de $3,000 en el caso de la crisis migratoria siria, en el caso del Sudán.
más o menos $1.600 por migrante, y en el caso de esta crisis en particular ha sido de menos de $300 por migrante. Ahora bien, ¿quiénes han sido los países que han apoyado con recursos esta situación? Y yo diría que Estados Unidos ha asumido un papel de liderazgo, pero necesitamos hacer un llamado a los demás países para que materialicen los desembolsos de los compromisos adquiridos en la mesa redonda con donantes. ¿Por qué la importancia de esta visita? Recordemos, compañeros y seguidores de Casa de Nariño en Línea, que Blinken, o el secretario de Estado de Estados Unidos, es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Así es. Es un cargo con mucho poder y jerárquicamente está al lado del presidente. La vicepresidencia es un gran tema electoral, pero es un cargo que no tiene tanta trascendencia, sobre todo porque es el manejo de las relaciones internacionales de Estados Unidos que están en todo el mundo. Allí, y esta importancia, la segunda importancia de lo que dice el presidente Duque, que hizo ese llamado, como lo acaban de escuchar, a pasar de las palabras a los hechos. Hay que invertir en el tema de atender la crisis migratoria. El secretario Blinken destacó justamente esta propuesta, esta iniciativa de Colombia. Aseguró Blinken que este tema de la migración, no solamente de los venezolanos, sino ahora el tema haitiano, por ejemplo, tiene que tener responsabilidades compartidas de todo el hemisferio americano. Escuchemos. Y también destacó todo lo que ha hecho Colombia. Y lo que ha hecho Colombia, por supuesto, en la política. De protección temporal para los ciudadanos venezolanos. 1,8 millones de venezolanos, 1,3 que ya están recibiendo su documento. Ejemplo para la región. Veamos. Second, we are working Estamos trabajando de la mano para hacerle frente a los retos migratorios en la región. Como usted sabe, vamos a convocar, y estoy muy agradecido con Colombia y la vicepresidente por organizar una reunión de migración más tarde hoy. Y Colombia ha demostrado una enorme generosidad al recibir unos 2 millones de migrantes venezolanos desplazados por la actual crisis humanitaria en Venezuela. Señor presidente, debo decirlo que lo aplaudo, lo felicito por su visión y liderazgo. El decreto que usted firmó en marzo, que le da un estatuto de protección temporal por 10 años a los venezolanos en Colombia y fomenta su integración socioeconómica, es un modelo para toda la región y también un modelo para el mundo. O sea que muchas gracias. De otro lado, el presidente de todos los colombianos agradeció al gobierno del presidente Biden por ayudar a fortalecer la política de paz con legalidad, esa política que lanzó el presidente Iván Duque a tan solo 100 días de haberse posesionado como jefe de Estado en nuestro país. Asimismo, esta política que, de acuerdo con el presidente Duque, ha permitido fortalecer los programas de enfoque territorial, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que recordemos, exacto, son 170 territorios en total en todo nuestro país. También el catastro multipropósito y la entrega de títulos y la reparación a todas las víctimas. Veamos lo que dijo el mandatario. Quiero agradecerle, secretario Blinken, su apoyo a la construcción de la paz con legalidad. Hemos tenido un gran apoyo de USAID también. Este año llegaremos a 50.000 títulos de propiedad entregados en tan solo 3 años y 4 meses, lo cual representa una mayor asignación de títulos que la que se ha presentado en el pasado en periodos presidenciales. Y también, dentro de esta estrategia, el catastro multipropósito, donde ustedes han aportado también recursos importantes y vamos con la idea de actualizar el 50% del catastro nacional y tener la dimensión multipropósito en 170 municipios PEDET que han sido históricamente afectados por la violencia. Avanzamos también en el desminado humanitario, donde en estos 3 años y 2 meses, como se lo manifesté a usted, se ha desminado más del 45% de todo el desminado que se ha adelantado en Colombia. Los avances que también se han dado extendiendo la ley de víctimas y recientemente el decreto que hemos emitido para que las 16 curules sean para las víctimas y no para los victimarios, también valida el compromiso nuestro. Y agradezco profundamente ese mensaje en el que usted siempre es perseverante. La construcción de la paz no puede hacerse con impunidad y por eso también tener la capacidad de sancionar los más crudos, crueles e inaceptables crímenes hace parte también de la consolidación de una verdadera reparación para las víctimas.
Entre tanto, el secretario de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, hizo un pronunciamiento bien importante de la política de paz con legalidad y habló y felicitó al gobierno del presidente Iván Duque por la expedición de las llamadas curules de paz para las víctimas del conflicto. Es una iniciativa bien importante que incluso el presidente de la República ha dicho que eso hay que filtrarlo bien para que sean verdaderas víctimas las que ocupen estas curules de paz y no los victimarios. Sí, porque sería una nueva forma de revictimizar a las víctimas, premiando a los victimarios. Escuchamos la declaración del funcionario de los Estados Unidos. Felicitamos al presidente por asegurar que las víctimas tengan sus 16 escaños en el Congreso, dándole voz a las víctimas, especialmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas que están subrepresentadas en el Congreso. En esta conferencia de prensa, el secretario Blinken también habló acerca del tema de los derechos humanos, uno de los aspectos de la agenda en conversaciones bilaterales en las últimas horas entre el presidente Duque y, por supuesto, el secretario de Estado de Estados Unidos. Allí, el presidente Duque pues ha ratificado que hay cero tolerancia contra cualquier actitud de integrante de la fuerza pública que atente contra los derechos humanos, pero ha reiterado el mensaje que hemos desplegado a lo largo de este año, especialmente en las protestas. Cero tolerancia a la agresión contra los servidores públicos, es decir, los integrantes de la fuerza pública, y cero tolerancia al vandalismo, a los bloqueos que también se vieron en una parte del año en el país. Y también recordó pues toda esta cantidad de reformas a la Policía Nacional y el tema de derechos humanos dentro de esta institución. Importante también la Ley de Seguridad Ciudadana. También. Un proyecto de ley muy importante que hace tránsito en el Congreso y que es fundamental para combatir todos estos temas de los delitos llamados de menor impacto, pero que están afectando a la sociedad en las grandes ciudades. Esto dijo el presidente Duque. La responsabilidad en materia de derechos humanos, y desde el primer día de nuestra administración hemos dicho que tendremos cero tolerancia con cualquier conducta por algún miembro de la fuerza pública que vaya en contra de la Constitución, el derecho y los derechos humanos, y por eso hemos apoyado a la Fiscalía General y a la Procuraduría General para que avancen en todas sus investigaciones, y esperamos ver un castigo severo si hay conductas que se demuestra fueron cometidas por integrantes de la fuerza pública. Y también hemos dicho que habrá cero tolerancia en contra de cualquier conducta de violencia, vandalismo y obviamente los ataques y asesinatos de los integrantes de la fuerza pública. Los derechos humanos son para todos. Por su parte, el secretario Blinken coincidió con la posición del gobierno nacional en que se debe defender la protesta pacífica al tiempo que el Estado debe defender la ley y el orden. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado. En cuanto a derechos humanos, estamos de acuerdo que la responsabilidad es sumamente importante y la rendición de cuenta respecto de los abusos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto, al igual que aquellos que se cometieron en respuesta a las protestas y también los ataques contra los líderes sociales, periodistas y otros líderes. Ponerle fin a la impunidad también es una de las mejores formas de evitar mayores abusos en el futuro, y también estamos comprometidos a trabajar con Colombia en fortalecer los mecanismos robustos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos para que ellos puedan sentir. Y este también fue un tema bien importante, relevante en la reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos con el presidente Iván Duque o viceversa, porque se habló del presidente de la República, pues agradeció toda la colaboración que ha otorgado el gobierno de los Estados Unidos con la donación de vacunas a nuestro país, y también Carlos Fernando hizo un anuncio bien importante del presidente de la República, y es la creación o la construcción en Colombia de un centro para el control y prevención de enfermedades. Los CDCs. Los CDCs, así se llama. Importantísimos en Estados Unidos para haber alcanzado ya, según los últimos datos que conocimos en las últimas horas, el 60% de la población en Estados Unidos ya cuenta con las 2 vacunas. Eso se realizó en 6 meses. Prácticamente hasta julio de este año, en 7 meses, se logró ese porcentaje. Ahora hay un tema cultural que la gente no se lo quiere poner. Exacto, se está haciendo un esfuerzo bien grande para que la gente se vacune. Pero los CDCs son fundamentales. Tuvimos registro, incluso aquí en Casa de Nariño en línea, que 2,5 millones de vacunas diarias están
poniendo en Estados Unidos, y la investigación, el desarrollo y la ciencia que tienen estos elementos son importantes. Además que se destacó también al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Así es, hubo un reconocimiento bien importante de esta entidad colombiana. Veamos la declaración del presidente. Le expreso una vez más nuestra gratitud por las vacunas que nos ha donado los Estados Unidos. Se aprecian, se agradecen y además han salvado vidas. Y eso también es producto de esta alianza. También valoramos lo que usted bien anotaba de otorgarle a nuestro equipo del Instituto Nacional de Salud, que tiene uno de los mejores epidemiólogos de campo de las Américas, una certificación adicional y la construcción de un centro de respuestas de emergencias que no solamente tiene que ver con la coyuntura actual, sino para enfrentar también futuras amenazas pandémicas, que son bastante probables. Quiero también sobre eso expresar que uno de los puntos también más importantes de colaboración ha sido también intercambiar experiencias y sobre todo de cara a una vacunación masiva que a su vez impulse una reactivación económica segura. ...12:21 y llegamos a esta parte de Venezuela. El presidente habló con contundencia, como siempre lo hace, muy fuerte sobre lo que está pasando con la dictadura en Venezuela. Carlos Fernández. Por supuesto, al responder un interrogante de una colega allí en la rueda de prensa sobre la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas entre los dos países, algo que el Congreso de la República o el Senado pues estaba trabajando, el jefe de Estado fue enfático en decir que la política exterior de Colombia, y esto es así, lo maneja el Poder Ejecutivo. Así es. El Gobierno Nacional, lo que es el Poder Ejecutivo, no el Legislativo. Y especialmente decir que reconocer la dictadura o restablecer relaciones, pues es prácticamente echar por tierra todo el esfuerzo. Claudicar. Claro que sí, claudicar incluso ante el dolor de los mismos venezolanos. La Carta Democrática, lo que ha hecho Colombia con las denuncias y también lo que también han hecho otras naciones que han respaldado la posición de Colombia al denunciar la narcodictadura. Confirmado el tema de la dictadura, Cartel de los Soles, y el 95% de la población de Venezuela en la pobreza absoluta. Después de que era, ¿cómo era que le decían en los 70? En la época de la bonanza petrolera a Venezuela, el Líbano de Latinoamérica. Muchos colombianos. Exactamente, los colombianos que fueron millones allá también y fueron acogidos por el hermano pueblo. Pues esto dijo el presidente Duque en forma enfática, diciendo que no se va a reconocer una dictadura que ha causado tanto dolor. Pero en una cosa que no nos podemos equivocar es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante. Colombia ha reconocido, como también lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, un gobierno interino que ha representado la resistencia democrática que se le ha enfrentado a la brutalidad de ese régimen. Y por eso nosotros no vamos a claudicar en la defensa de la Carta Democrática ni en los valores en los cuales creemos. Mientras yo sea el presidente de Colombia y en defensa de la Carta Democrática y en defensa de los valores que hemos construido con muchos países, además soportados por una denuncia contra el dictador ante la Corte Penal Internacional, no vamos a reconocerlo. Reconocerlo sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país. Sería una claudicación frente a la miseria que ha tenido que vivir todo un pueblo por cuenta del oprobio. Y por eso, como presidente de la República y como quien lidera las relaciones internacionales, nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo, pero no vamos a dejar de levantar nuestra voz contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y no dejaremos de seguir defendiendo la resistencia democrática, porque lo que necesita Venezuela son elecciones libres, con una detallada supervisión internacional que le permitan al pueblo venezolano recuperar su destino, recuperar su futuro y volver a crear oportunidades. Casa de Nariño en línea.
Y otra reunión bien importante, apenas terminó esta conferencia de prensa aquí en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, pues arrancó una cumbre de cancilleres bien importante de Alianza, trascendental, donde se habló también de la migración, la crisis migratoria. Así es, el presidente Iván Duque lideró esta cumbre que se desarrolló muy cerca del Palacio de Nariño, de la Casa de Todos los Colombianos, justamente en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. Ayer el presidente Iván Duque hizo un llamado muy importante a todos los organismos internacionales para que se haga un desembolso eficaz, eficiente y rápido que sea destinado a la población migrante. Asimismo, instó a todas las agencias de migraciones para que se haga un censo que permita determinar con precisión cuántos migrantes venezolanos están en el país. Esto fue lo que dijo el presidente Duque. A continuación, la nota de nuestra compañera Zahira Iglesias con todos estos detalles. Un fuerte llamado a la comunidad internacional para que haya desembolsos rápidos y efectivos con destino a la atención de los migrantes venezolanos hizo el presidente Iván Duque al participar en la conferencia ministerial sobre la migración, evento organizado por la Cancillería y que contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Tenemos también que hacer un llamado a la comunidad donante internacional para que todo el peso económico no recaiga sobre nosotros. Durante el encuentro, el presidente Duque planteó también que se requiere el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Hay que buscar que se consolide en América Latina también una política de promoción de inversiones que permitan generar rápidamente empleo, bienestar, productividad para disuadir esa presión migratoria. El jefe de Estado solicitó a la Organización Internacional de Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y las agencias de cooperación apoyar la realización de un censo real sobre cuántos migrantes están en el territorio. Sin información precisa, no tendremos políticas públicas precisas. Y ese censo es necesario. En segundo lugar, es muy importante sobre esos mismos censos tomar decisiones sobre el visado y el tipo de visado para la permanencia o la temporalidad de los migrantes. Por su parte, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señaló que la conferencia ministerial busca acordar acciones coordinadas para enfrentar de una manera más eficiente los efectos y causas de la situación de migrantes. Tenemos que actuar todos bajo un principio de humanidad, entender por encima de todo que se trata de seres humanos que están realmente viviendo un momento y unas circunstancias muy difíciles, pero también entender que se requiere un principio de solidaridad entre nosotros, un principio de corresponsabilidad entre nosotros, entendiendo también que las circunstancias de cada una de las economías de nuestro hemisferio son difíciles, quizás en diferente medida, pero son difíciles para todos. En su primera visita a Colombia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, destacó que Colombia es un modelo para el mundo por su generosa acogida de millones de venezolanos forzados a migrar por la crisis humanitaria en su país. Tecnología. En Noticias Casa de Nariño en línea. Noticia del día bien importante ocurrió esta mañana y tiene que ver con el lanzamiento de la misión de expertos en inteligencia artificial a cargo del presidente de la República, una iniciativa bien importante y se establece una hoja de ruta para trabajar en este tema. Manuela Prieto, nuestra compañera, muy buenas tardes. Avancemos sobre este importante anuncio del presidente de esta mañana. Eslabodan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos Fernando, y para todos los seguidores de Casa de Nariño en línea. Pues hablar de inteligencia artificial de entrada suena un poco técnico, sin embargo el presidente Iván Duque nos planteó diferentes ejemplos para entenderlo aún más, y entre ellos planteó, por ejemplo, el papel que está cumpliendo la farmacéutica Moderna en la salud pública del país. Por supuesto nos provee vacunas y es una de las razones como impacta a nuestro país, pero que sea el mandatario quien nos entregue muchos más ejemplos para entender este concepto. Hoy la inteligencia artificial aplicada a la genética también permite leer patrones sobre el comportamiento de ciertas patologías
o inclusive sobre ciertas células, y a partir de ahí también mejorar la capacidad de enfrentar retos en materia de salud pública. Hoy, por ejemplo, cuando vemos a una empresa como Moderna hacerse presente en todo el mundo en materia de vacunación, nos damos cuenta que la forma en la que la empresa se define a sí misma no es como una empresa farmacéutica, sino como una empresa de inteligencia artificial. Hoy vemos, por ejemplo, cómo gracias a la inteligencia artificial estamos desarrollando herramientas como el FinTech y pudiendo desarrollar productos financieros a partir de los patrones de consumo que se convierten en datos, y al procesar esos datos podemos tener ofertas puntuales a los ciudadanos. Vemos también cómo con la inteligencia artificial estamos logrando que los vehículos autónomos estén pasando de fases de prueba a tener ya procesos más estructurales de aplicación en el terreno. Porque la combinación de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y la capacidad de procesar datos de manera inmediata permite que los vehículos sean capaces de proyectar su movilidad y minimizar riesgos. Y el presidente Iván Duque además destacó que esta misión de expertos cumple un papel crucial para que la política pública de inteligencia artificial sea una realidad en nuestro país durante su gobierno. Hoy vemos en esta misión una gran herramienta para la discusión de políticas públicas, para la formulación y para que Colombia pueda desarrollar la inteligencia artificial con un criterio de humanidad, con un criterio de eficiencia y con un criterio también de generar una sociedad más incluyente, deliberante, democrática, participativa, con información certera. Esos son los retos que tenemos hoy, y yo no puedo dejar de hacerle un gran reconocimiento al doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE, por el trabajo que adelantó como consejero presidencial para la transformación digital, y el que sigue también desarrollando en estas materias bajo mi guía permanente, porque entendemos que una Colombia digital es una Colombia con mayor equidad. Y uno de los expertos de esta misión planteó la importancia de que la inteligencia artificial se adelante y llegue a las aulas desde la educación básica, que la formación técnica llegue a todos los territorios del país. Esto fue lo que dijo. En primer lugar, quisiera agradecer a Víctor Muñoz, el presidente Duque y Sandro y todos los demás. Es un verdadero honor trabajar con ustedes en esta importantísima misión, y yo quiero que pensemos en grande para llegar a propuestas concretas, incluidas las que ya se han mencionado. Y como Alejandro dijo, Colombia es un líder en inteligencia artificial y ocupa un lugar muy especial, y el gobierno ha hecho cosas importantes para llegar ahí. Y es un país joven, con una población joven, diestra, con muchas competencias, y eso es importantísimo, pero uno de los ecosistemas de mayor crecimiento en América Latina, además de los grandes índices de alfabetización y conectividad, que es muy importante. Para responder tu pregunta, yo quiero que trabajemos en 13 estrategias que combinan todas estas fortalezas. Primero, en el corto plazo, quisiera que se incrementara la formación técnica en inteligencia artificial. Segundo, cómo impactar la forma como las universidades están enseñándole este tema a una fuerza laboral emergente. Y tercero, es cómo crear el talento que necesitamos para este trabajo, y ese debe empezar en la educación básica. Y existe una noción de que se necesitan trabajos con muchas destrezas, pero la realidad es que vamos a requerir todavía mucha mano de obra, y obviamente se necesita alfabetización computacional básica avanzada. El presidente Iván Duque también manifestó que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que ha tenido impacto en el mundo laboral, en el mercado laboral, pero también en diferentes disciplinas, pero principalmente en procesar datos de manera veloz. También es importante recalcar que se refirió a la entrada o puesta en marcha de las redes 5G y dijo que debe haber seguridad en los datos para que no haya captura de datos con propósitos que atenten, por ejemplo, contra la seguridad nacional. Así es, Manuela, pues el presidente de la República en este evento ratificó lo que mencionaba. La capacidad de la inteligencia artificial es la capacidad de procesar información en grandes cantidades, analizarla y producir resultados, conclusiones. Concepto internacional llamado de la Big Data.
y los volúmenes gigantescos de información para hacer ese procesamiento y que lo tenemos presente en toda la vida. Así que también el Internet de todas las cosas, que es otra de los desarrollos con la inteligencia artificial. Habló del manejo de la información, de los algoritmos, y que, digamos, el reto es, digamos, tener cuidado con el manejo de la información, porque nosotros manejamos información y él se preguntaba quién maneja esa información, qué se hace con esa información que utilizamos en las diversas redes sociales. Cosas tan cotidianas como, por ejemplo, ustedes de su oficina, a través de la inteligencia artificial, puede encender el televisor, poner la calefacción en su casa. Exactamente. Y el presidente también destacaba esto, el celular. Usted anda con esta herramienta, con este aparatico, maneja una información, y él se preguntaba qué hacen con su información y quién la maneja, insisto. Lo más importante, como nos lo contó Manuela a seguidores, es que el presidente fijó la meta. Exactamente. El país tiene que encaminarse con esta misión de expertos a ser uno de los proveedores de inteligencia artificial en el mundo. Eso ya es una línea de proyección. Así es. 12:36. En segundos saludamos a nuestros seguidores en las redes sociales de Casa de Nariño en línea y vamos con la actualización de noticias. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros seguidores en las redes sociales. Saludamos a Edgar Jiménez, que está en la ciudad de Medellín, también a Elisa Rodríguez, a Alberto Chica, que nos está siguiendo, a Julio Rubio, a Giovanni Toro, a Rosalba Mosquera, a Edinson Landazuri y a Vilma Castro. Un saludo para todos ellos y que nos cuenten desde dónde nos escriben, y también la invitación al resto de seguidores que nos comenten los contenidos de Casa de Nariño en línea. Exactamente, cómo nos ven, la información de primera mano, las acciones del gobierno nacional, de la presidencia de la República, y hay dos formas sencillas, muy fáciles para poder conectarse con nosotros, ya que estamos hablando de Big Data y inteligencia artificial. Sí, señor. Bueno, web fácil, www.presidencia.gov.co/casa-narino-línea. Presidencia de la República Colombia en YouTube, Presidencia de Colombia en Facebook y en Twitter @infopresidencia. Las redes sociales muy activas como siempre con toda nuestra información. Y la segunda ruta mejor para acceder a los contenidos de Casa de Nariño en línea, Dalia. Una ruta también muy sencilla para que se conecte con la mejor información. Primero, en Google digitan Presidencia de la República, automáticamente los redirecciona con el sitio web de la entidad. En la parte izquierda le dan entrar al sitio como segundo paso, y como tercer paso, muy fácil, en el banner en la parte superior de la página van a la pestaña de prensa y la última opción, ahí Casa de Nariño en línea. Ahí estarán automáticamente en nuestra página con los noticieros, los podcasts, las cuartillas, la entrevista del día y todo el contenido que se genera cada diario de lunes a viernes. Así es, hacemos una actualización de noticias aquí en Casa de Nariño en línea a esta hora. Colombia firmó un memorando de entendimiento con el laboratorio Inovio para avanzar en la futura fabricación de biológicos en el país. Tomó posesión de su cargo la nueva ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama, quien asume el reto de lograr la conectividad del 70% del país con internet de alta velocidad. Actuar y prevenir es el llamado que hace el IDEAM a autoridades regionales y locales y a la comunidad frente al incremento en las lluvias en el país. El Ministerio de Energía anunció una nueva subasta de energías renovables con 44 compradores y 17 vendedores con el fin de avanzar en la transición energética. Casa de Nariño en línea. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en segundos con noticias económicas. La participación del presidente de la República en la Cumbre de Inversionistas 2021 organizada por ProColombia. Noticias bien relevantes en materia de salud sobre la producción de vacunas, cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación, la llegada de vacunas y, como veíamos en nuestros titulares, vamos a hablar con la directora del IDEAM. Todo esto en segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Mi vida no tiene precio, ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, con Sinovac, con Janssen, con AstraZeneca, con Moderna. Porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia.
Atención, estas son algunas de las convocatorias laborales fraudulentas que han circulado en los últimos meses por redes sociales y grupos de WhatsApp en distintas regiones del país. No se deje engañar, son falsas. Los estafadores piden consignar una suma de dinero para exámenes médicos, hospedajes y/o para dotación. Recuerde que todas las vacantes y procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos y se publican a través de su página web www.ecopetrol.com.co. Las empresas contratistas de Ecopetrol realizan las vinculaciones a través de las agencias de empleo autorizadas por el Servicio Público de Empleo, sin costo. Denuncia ante las autoridades al 147 del Gaula del Ejército o al número 165 del Gaula de la Policía. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a los trabajadores de la salud de primera línea, entregando casi 403.000 millones de pesos en bonificaciones temporales durante la emergencia por COVID y más de 53.500 millones de pesos en compensaciones económicas entre los afiliados del régimen subsidiado quienes fueron diagnosticados con el virus. Gobierno de Colombia. Mijita, sí, usted, la que cree que el arroz engorda, coma tranquila que el arroz no es una harina, es un cereal fuente de proteína, alimenta, da energía y no tiene gluten, así que hágale con confianza a la cuchara, mija. Consumamos lo nuestro al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pidamos más arroz, el sabor de Colombia. El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. Pues noticia económica la mencionó el presidente, la reveló el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en las últimas horas en la participación, en la intervención durante la Cumbre de Inversionistas 2021 organizada por ProColombia, donde destacó que gracias a las acciones del gobierno nacional se han atraído inversiones extranjeras que superan los 32 billones de dólares, una cifra gigantesca. 190% de crecimiento en las exportaciones no tradicionales, es decir, las no mineroenergéticas en el último año. Mineroenergéticas. No mineroenergéticas. Okay. No mineroenergéticas. Exacto, el crecimiento ha sido del 190%. Con el algoritmo. Bueno, el presidente también habló sobre las cifras recientes del DANE sobre crecimiento económico que entre enero y agosto llegaron a 9.9% y esto pues es una señal más de la senda de recuperación económica de nuestro país. Veamos la declaración del presidente Iván Duque. El escepticismo se derrota con hechos y logramos que en el primer trimestre de este año saliéramos de la recesión con un crecimiento que estuvo por encima del de otros países de la región que tenían inclusive mejor proyección. Segundo trimestre de este año crecimos por encima del 17%, el mejor trimestre en crecimiento en lo que va corrido de este siglo y tal vez de la historia reciente de Colombia. Y vamos ayer recibiendo la información del DANE, donde dice que el crecimiento de todo el año hasta el mes de agosto está en el 9.9%. Esto solamente demuestra que somos una economía resiliente, que ha tomado las decisiones correctas en el momento correcto y que lo ha hecho estimulando la inversión. Y lo valida el hecho de que en estos 3 años y 2 meses la inversión extranjera no mineroenergética haya crecido más de un 190%, como lo registrara un medio de comunicación económico la semana pasada. Esa es la Colombia que va hacia adelante. Y que va adelante con soporte y con políticas coherentes. Bien, el presidente Duque aprovechó su participación en este Colombia Investment Summit 2021. Cumbre Inversionistas. Sí, señor, lo ponemos en criollo, en español, por supuesto, que es importante tener cuidado con los discursos expropiadores que ya se están escuchando en el país. Y que se han escuchado ya hace tiempo. Hace tiempo y además en contra del sector privado, quienes han generado trabajo, desarrollo a lo largo de las décadas y de la historia del país. Hay que tener cuidado con esos discursos expropiadores porque si no, miren al país vecino. Demagogia y el populismo. Pilas con eso. Pilas con eso. Esto dijo el presidente.
Ayer hablaba con el presidente Jair Bolsonaro del Brasil, con el presidente del Senado del Brasil, con el presidente de la Cámara, la importancia de defender la iniciativa privada, la importancia de defender el emprendimiento y la empresa. Muchas veces en América Latina pensamos que la democracia es algo que se nos ha dado y que ahí está, pero la democracia hay que protegerla todos los días, y hay que protegerla del populismo, y hay que protegerla de la demagogia, y hay que protegerla de los que quieren amenazar la propiedad privada con los discursos expropiadores, y también con quienes quieren ensañarse en la destrucción de las empresas. Las empresas duran mucho tiempo en consolidarse, pero se pueden destruir rápidamente cuando el Estado quiere actuar como una especie de matonero del desarrollo empresarial. Colombia ha tenido una característica en su historia que la ha puesto a la vanguardia en América Latina, y es respetar, valorar, apoyar y estimular el emprendimiento. En medio de esta pandemia, más de 30 billones de pesos fueron financiados con garantías del Fondo Nacional de Garantías, estando más del 90% concentrado en micros y pequeñas empresas, porque ahí está el tejido empresarial de nuestro país. No podemos dejar que nadie nos lo arrebate, y lo que es aún más importante, siempre levantar la voz en su defensa, porque cada inversionista extranjero que llega a Colombia y se siente en casa y genera un empleo colombiano y transforma un sector, como lo hemos visto en estos videos y como lo hemos visto en todas nuestras misiones, reconoce que en este país la empresa es parte de su esencia. Por eso, invitarlos a invertir y a hacer empresa es seguir creyendo y apostando. La salud en Noticias Casa de Nariño en línea. Avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea, el noticiero del mediodía, y ahora nos vamos con noticias bien importantes que han ocurrido en las últimas horas con el tema de salud. Dalia. Sloan, en las últimas horas el gobierno nacional firmó un memorando de entendimiento con la empresa, una farmacéutica estadounidense de nombre Innovio, la primera empresa de este sector con la que se podrá, de la mano de esta, producir vacunas para nuestro país. Esta firma se llevó a cabo entre el ministro de Salud y Joseph King, quien es el CEO de esta empresa, de Innovio, en las últimas horas. Una muy buena noticia para todo nuestro país que permitirá avanzar en el plan nacional de vacunación. Veamos lo que sucedió y lo que dijo al respecto el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Yo quiero decir que para el Ministerio de Salud, y este es un momento muy particular, muy especial, por la posibilidad de firmar este acuerdo de entendimiento. Desde la última semana de julio del presente año, nuestra primera misión a cualquier país del mundo para buscar este tema de seguridad sanitaria se dirigió a los Estados Unidos. Y tuvimos la oportunidad de, con el embajador Pinzón, en su primera función, prácticamente estaba recién llegado, la oportunidad de estar en conversaciones con diversas empresas farmacéuticas en los Estados Unidos, con Moderna, con Pfizer, con AstraZeneca. En esas conversaciones se planteó el tema de la posibilidad de producción de vacunas en Colombia, tema que desde la instrucción del presidente de la República, desde el Ministerio de Salud veníamos trabajando. Llegamos un poquito decepcionados, les contaba un poco, por el hecho de que parecer nuestro país, el tema de Latinoamérica no era un tema tan prioritario para el tema de producción. Y desafortunadamente no tuvimos en ese momento una relación particular con Innovio, la cual yo creo que tenemos que darle muy especial agradecimiento al embajador Goldberg. Yo creo que embajador, su persistencia, su tosudez y su trabajo en ese sentido nos ha ayudado muchísimo. Importante noticia en salud, y cambiamos de tema también porque es noticia la toma de posesión de la nueva ministra de las TIC, la doctora Carmen Ligia Valderrama Rojas. Importantes retos, el presidente de la República lo manifestaba, el tema de lograr la conectividad del 70%. Internet de alta velocidad, porque es una de las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
Los 100.000 programadores también es otra iniciativa bien interesante. Y que ya se está completando, ya van como en 60, 70.000. Esto dijo la nueva ministra de las TIC en su posesión. Asume usted un ministerio que tiene en estos 10 meses una enorme tarea: materializar y seguir avanzando en la conectividad de la Colombia profunda, pero también en dejar una huella imborrable de avance hacia el Internet de alta velocidad. Se ha avanzado mucho en estos 3 años y 2 meses para llegar a esa meta del 70% de nuestro país con Internet de alta velocidad. Usted tiene el reto de adelantar esta última gran milla. Ya son más de 3 millones de hogares que han obtenido conectividad de alta velocidad, fija y móvil. Y tenemos también el reto de llegar a cada uno de los municipios de Colombia para que los centros educativos se caractericen por tener esa conectividad. Ahí estaba el presidente de la República esbozando los retos para la nueva ministra de las TIC. Y habló la ministra, ahora sí. Y la ministra compareció ante los medios, respondió preguntas de todo tipo, pero también dio un dato muy importante. Del 70% ya reveló que el país está conectado a Internet a alta velocidad en 56%. Así que ya está ahí cerquita cerca para seguir avanzando en esta meta. Esto dijo la ministra. El sector lleva avances muy importantes que creo que un día como hoy son importantes rescatar. Llevar Internet a más del 56% del territorio nacional, por ejemplo, es una cifra muy importante, que no obsta para que tengamos presente que nuestra meta es llegar al 70% en este gobierno. De manera que en ese y en todos los temas que ocupan a este sector, a este ministerio, pues venimos con toda la energía para trabajar de manera rigurosa y muy comprometida en beneficio de todo el país. El personaje en Noticias Casa de Nariño en línea. Y el personaje del día en Casa de Nariño a esta hora es la directora del IDEAM, la doctora Yolanda González. La hemos llamado, Carlos Fernando, porque pues recordemos que hubo un anuncio bien importante del presidente de la República, Iván Duque, sobre la alta probabilidad de la llegada del fenómeno de la niña a nuestro país. Incluso el presidente habló y anunció la instalación de puestos de mando unificado en las zonas críticas. Muy precisa la doctora Yolanda y el IDEAM. Aquí en Casa de Nariño en línea, ella nos ha confirmado a lo largo de este año que se había superado el tema de la niña, pero que había un enfriamiento del Océano Pacífico y la posibilidad que regresara. Y así lo ha confirmado el presidente. Así es, pues saludamos de una vez a la doctora Yolanda González, directora del IDEAM. Doctora Yolanda, como siempre, muy buenas tardes, bienvenida. Y la primera pregunta es, ¿qué tan cerca está el fenómeno de la niña en nuestro país? Muy buenas tardes para todos, así es. Bajo las indicaciones del señor presidente Iván Duque, hemos estado muy atentos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ante el incremento de la probabilidad de la evolución de este fenómeno de la niña. Dado que tenemos la presencia de la segunda temporada de lluvias, donde se encuentran los meses más lluviosos del año, como son octubre y noviembre. Esa recomendación muy especial para que reactivemos, reforcemos todas las medidas preventivas asociadas a los excesos de precipitación. Carlos Fernando, le escucha a la doctora Yolanda. A través de la línea telefónica. Sí, señor, la sacamos de una reunión. Muy bien, doctora Yolanda, con las buenas tardes. ¿Qué regiones del país se han visto afectadas durante las últimas horas por este incremento en las lluvias de la segunda temporada del año invernal? Bueno, de lluvias, pero también ahora con este incremento. Así es, el IDEAM estima que las precipitaciones más fuertes las esperamos en sectores de la región Caribe y de la región andina, especialmente en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, en la región andina, en sectores del norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, y en la región pacífica en el departamento de Chocó. Estos departamentos que he citado es donde esperamos los volúmenes más significativos de precipitación. Recordemos que en noviembre llueve en gran parte del territorio nacional. Daliana. Directora, yo quisiera consultarle cómo ha sido este trabajo con las autoridades regionales y locales para hacerle frente a esta situación climática. Sí, hemos venido con una serie de encuentros, charlas presenciales, híbridas, antes de la temporada de lluvias en territorio con el Ministerio de Ambiente, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo,
y permanentemente enviamos los comunicados. Estamos atentos a las reuniones que se darán esta semana en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, como el Comité de Gestión de Riesgo que preside la Unidad de Gestión de Riesgos. Allí participaremos con la predicción y el pronóstico del estado del tiempo para las próximas semanas. Doctora Yolanda, ¿cuáles son esas recomendaciones que hace el IDEAM a los colombianos precisamente para que estén alerta ante el incremento de las lluvias? En nuestra zona costera de la región Caribe, estar muy atentos a esos momentos de lluvia fuerte. Recordemos ciudades de la región Caribe, como son Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. En esas tardes muy lluviosas, tomar las medidas necesarias. En la Sierra Nevada de Santa Marta, un monitoreo muy especial a las comunidades, a los ríos y quebradas que bajan por las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, que pueden generar unas crecientes súbitas. En la región andina, en la zona rural, muy atentos a las tardes lluviosas donde se presentan tormentas eléctricas y granadizadas, protegerse. Y las ciudades de la región andina que tienen zonas de ladera, que estar atentos al monitoreo de deslizamientos de tierra. La comunidad que habita en zonas ribereñas de ríos, quebradas, arroyos, estar muy atentos en esas cuencas altas donde empiece a llover para que le comuniquen a la población que habita en las cuencas bajas. En cuanto a crecientes súbitas, y los grandes ríos como el Magdalena y el Cauca, que han estado recibiendo las aguas que aportan los ríos y quebradas del sur de la región andina, del centro de la región andina, han incrementado los niveles hacia la cuenca baja, que corresponde a la región Caribe. Allí estar muy atentos al incremento de los niveles ante posibles inundaciones. Recordemos que estos 2 meses climatológicamente son los meses más lluviosos, y esta evolución del fenómeno de la Niña nos intensificará especialmente en el mes de noviembre las precipitaciones. Directora, no puedo dejar de preguntarle cómo va la temporada de huracanes, una de las más activas de los últimos años, no tanto como la del año pasado, pero sí muy activa. Sí, esta temporada ha estado sobre lo normal, solo que los sistemas ciclónicos se han desarrollado en el centro del Atlántico y han tomado dirección hacia el norte. Es decir, no se han acercado mucho a las Antillas Menores y tampoco a nuestro mar Caribe colombiano. Pero recordemos que la temporada va hasta el mes de noviembre y el IDEAM permanentemente las 24 horas, los 7 días de la semana, sigue monitoreando y emitiendo los comunicados que den al lugar. Hemos estado en bajo riesgo en este año, pero no podemos descuidar y seguir en este monitoreo permanente. Pues doctora Yolanda González, directora del IDEAM, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Casa de Nariño en Línea en este contacto telefónico. Con mucho gusto. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Vamos en segundos con noticias de servicio muy importantes de Servicio al Ciudadano. Servicio al Ciudadano. En noticias de Servicio al Ciudadano, una sin duda muy importante dirigida a todos los estudiantes que han sacado adelante y sacan en este momento adelante sus carreras a través del ICETEX, y es que podrán pagar sus créditos de acuerdo a los ingresos que reciben. Natalia Dávila nos amplía esta información. Un nuevo beneficio permitirá que los jóvenes estudiantes que adquieran su crédito con el ICETEX y aquellos que ya poseen uno con la entidad y soliciten de manera voluntaria este modelo, cuenten con un esquema con el que pagarán una cuota proporcional a sus ingresos. Pongamos un ejemplo práctico. En el momento actual, un joven que tiene un servicio con ICETEX, que pueda estar recibiendo una remuneración de 1,5 millones de pesos mensuales, puede estar pagando alrededor de unos 350,000 pesos por su crédito ante el ICETEX. Bajo esta figura, con lo aprobado por el Congreso de la República, no se tendrá en cuenta el primer salario mínimo, sino que solamente se tendrá en cuenta un porcentaje del valor que supera el salario mínimo. Los usuarios del ICETEX harán su reembolso siempre y cuando perciban ingresos y estos sean superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Este es el efecto que tiene esta nueva modalidad, la cual, como ya hemos dicho, es voluntaria
estará disponible para los créditos que otorguemos a partir de la reglamentación, es decir, segundo semestre del año 2022, y entra a complementar, junto con los estímulos, los alivios y los demás cambios hechos en ICETEX, este gran proceso de transformación pensado en el estudiante. Quienes no tengan empleo o perciban ingreso igual o menor a un salario mínimo mensual legal vigente no deberán realizar sus pagos y no entrarán en estado de mora con su crédito. Igualmente, este modelo permite que el usuario del ICETEX, mientras se encuentre cursando sus estudios financiados, no pague su obligación. Más información de servicio al ciudadano, esta vez desde Prosperidad Social, porque hay una muy buena noticia para el departamento del Cauca. A través de un trino, el Departamento de Prosperidad Social nos indica que con mejoramientos de vivienda dignificamos la vida de ciudadanos con el menor índice de recursos del país. El objetivo es reducir el déficit cualitativo de vivienda para impactar positivamente en uno de los índices de la pobreza multidimensional. En Cauca, numeral avanza la equidad. Y veamos esta información, este video de Prosperidad Social con su directora Susana Correa y uno de los beneficiarios. Y de verlos, de conocerlos a todos ustedes. Traer bienestar, traer mejor calidad de vida, pero además mejorar muchísimo las condiciones de habitabilidad de todos ustedes. Y más a una señora tan linda como usted. De verdad, felicitaciones. Y yo tuve una cantidad de años, Dios mío, con esa zozobra de que se me iba a caer el salón encima. Quedo muy feliz, ahora que ya mis niños lleguen, ya van a encontrar otro. Acá el mejoramiento del baño, la cocina, y yo les agradezco con todo el alma de que sí me hicieron todo lo que sí quería. Muchas gracias y felicitaciones. La cultura en Noticias Casa de Nariño en línea. Noticia de la cultura para irnos la tiene precisamente el ministerio porque invierte más de 2.000 millones de pesos, una cifra bien interesante para la conservación del patrimonio cultural en la ciudad de Cartagena. Veamos esta nota que nos ha hecho Natalia Dávila con la voz de Johan Beltrán. Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller de Cartagena de Indias adelantan importantes proyectos encaminados a la conservación y protección del patrimonio cultural de la ciudad amurallada. Plan especial de manejo y protección de la bahía de Cartagena. Se establecieron 4 ejes estratégicos que abarcan los elementos naturales de la bahía para su protección integral. Se trata de los contextos físicos, las costumbres y tradiciones, y los caminos que permiten la conexión y comunicación de todo el territorio. Casa Museo Rafael Núñez. La intervención integral consta del mantenimiento de la carpintería de las cubiertas, cielos rasos, muros, pisos, barandas, celosías, puertas, ventanas y escaleras del inmueble. Durante la ejecución de la obra, que irá hasta diciembre de 2021, se brinda formación a los jóvenes aprendices, quienes recibirán al final del proyecto una certificación técnica en oficios como carpintería, albañilería y forja. Cubierta de las bóvedas. Los trabajos de mantenimiento buscan proteger este espacio de filtraciones y humedad que pueda afectar su conservación. Las obras serán realizadas por egresados de la Escuela Taller de Cartagena de Indias. Y con esta noticia de cultura, ahora sí nos vamos. Gracias a Johan Rendón por el informe de la cultura. Y como siempre, la invitación a ustedes es para que nos vean y nos escuchen en Casa de Nariño en línea, mañana a las 12 del día, con todas las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Muy buena tarde para todos, gracias por acompañarnos y sobre todo, buen almuerzo.
El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.